Magistrados de la Corte Suprema de Justicia cumplen con el orden de la Corte de Constitucionalidad de mantenerse en el cargo. Sandra Torres afirma que teme por su vida y pide protección a la Procuraduría de los Derechos Humanos por el litigio que le enfrenta a la vicepresidenta Roxana Valdetti. 6 de cada 10 guatemaltecos son pobres a pesar de que la economía crece cada año. Este es uno de los factores que convierten a Guatemala en el país con más desigualdad de América. El gobierno redobla medidas de seguridad y control en el aeropuerto en prevención de la llegada del virus del ébola a Guatemala. Juicio contra Pedro García Redondo por la masacre de la Embajada de España reanuda audiencias con la presentación de 3 peritos. En Noticias del Mundo, la Iglesia Católica exige respeto para los homosexuales. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Tropigas, la llama que rinde más. Bienvenidos amigos televidentes a este espacio informativo. Iniciamos la semana, iniciamos las noticias. Emilio, gracias. Buenas noches, María Luisa. Sí, iniciamos las noticias ahora. INDE, Energía para Todos, presenta. Y vamos a iniciar hablando cómo en medio de la polémica los magistrados de la Corte Suprema de Justicia cumplen con la orden constitucional de continuar en el cargo hasta que haya una resolución definitiva en la elección de magistrados. Declara que al organismo judicial se le ha provocado un golpe de estado técnico por la irresponsabilidad de la Corte de Constitucionalidad al haber declarado un amparo provisional y prolongado las funciones de los magistrados tanto de Corte de Apelaciones como de Corte Suprema de Justicia. Así se pronunciaba el Sindicato de Trabajadores del organismo judicial esta mañana, para indicar que en esta semana podrían presentar una denuncia contra los magistrados por prevaricato y violaciones a la Constitución. La Constitución Política de la República de Guatemala no permite la prolongación de las funciones. La Corte de Constitucionalidad ha violentado la norma constitucional al haber legislado y al haber prolongado las funciones de la Corte Suprema de Justicia. En tal razón, el Sindicato de Trabajadores del organismo judicial desconoce a las actuales autoridades de la Corte Suprema de Justicia en el tema eminentemente administrativo. Por su parte, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Arturo Sierra, indicó que sí existía una vulneración del precepto constitucional, pero que delitos no hay. Por ejemplo, en este caso hay un estado de necesidad, que es una de las causas de justificación. El estado de necesidad, para evitar un daño mayor, se causa un daño menor. Sierra indicó que espera que la Corte de Constitucionalidad tenga una resolución definitiva pronto. Y aquí solo esperar los hechos, que se solucione la crisis que hay, porque es necesario para la Administración de Justicia que todo se normalice y dejar ese estado de incertidumbre en que las crisis hunden a las instituciones, ¿no? Debido a la prórroga que dio la Alta Corte al dejar en suspenso la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Sala de Apelaciones, a partir de hoy el vocal primero Eric Álvarez tomó posesión de la presidencia del organismo judicial. La Corte de Constitucionalidad indicó que podría demorar en dar una resolución definitiva entre 30 y 45 días. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes e Iván Quiñones. Por su parte, el Procurador de los Derechos Humanos descartó la hipótesis de un golpe de estado técnico al permanecer en sus puestos los magistrados actuales de la Corte Suprema de Justicia y advirtió que en ningún momento el Congreso puede juramentar a los magistrados electos hasta que se resuelva en definitiva el amparo provisional. La Corte de Constitucionalidad encontró elementos suficientes para suspender la toma de posesión del día de hoy. Eso creo que nos permite un respiro en todo este movimiento que se generó en todo el país, y la sociedad demostró que está muy interesada en el tema de justicia. Se han levantado algunas voces que si es un golpe de estado técnico, yo creo que no hay que asustarse con eso.
La Corte de Constitucionalidad, como ente máximo en materia constitucional, estableció que continuarán los magistrados en tanto no se haga la nueva elección. Así es que creo que hoy estamos todos un poco más tranquilos. Y Manuel García Jiménez, guardaespaldas del secretario de la Comisión de Postulación para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Saúl Centeno Telles, fue atacado a tiros este día cuando se dirigía a la vivienda del abogado. El hecho se registró en la entrada a la colonia Valles de la Norte de la zona 3 de Mazatenango. La víctima había salido a traer unos documentos a la oficina del abogado en la zona 1, pero al retornar los sicarios lo estaban esperando. Al parecer se imaginaron que el abogado iba también en el vehículo. Tras recorrer casi 100 metros, herido el guardaespaldas, perdió el control impactando contra un árbol que hizo que la camioneta volcara. Varios casquillos fueron localizados por fiscales del Ministerio Público en el lugar del ataque. La Asociación de Abogados de Suchitepeques hizo un llamado al Ministerio Público para que este caso no quede impune. Por otro lado, Sandra Torres llegó a la Procuraduría de los Derechos Humanos a pedir medidas cautelares porque teme por su vida, dice, luego de las denuncias del juez Carlos Aguilar de presiones por parte de la vicepresidenta en una investigación contra Torres. Sandra Torres teme quedarse fuera de la carrera política del 2015. El argumento de sus preocupaciones es la interferencia de poderes que denunció el juez Carlos Aguilar luego de que la vicepresidenta Roxana Valdetti presionara para mantener abierto un juicio contra Torres. Por ello, dice la secretaria de la UNE, solicitó una medida cautelar a la Procuraduría de los Derechos Humanos. El día jueves que el señor juez segundo cerró el caso y a la vez denunció la interferencia de la vicepresidenta a través de sus abogados, el licenciado Miss Ávila y el licenciado Alan Castro, pidiéndole al juez que siguiera abierto el caso con la intención clara del Partido Patriota y su secretaria general, la vicepresidenta, para perjudicarme a mí políticamente. Torres dice no tener nada que ocultar y que el caso que se llevaba en su contra ha sido desestimado. Después de 5 años de investigación, el Ministerio Público presentó un desistimiento, ya el juez Aguilar cerró el caso y esa es una clara interferencia de poderes. La señora presidenta no debería estar opinando sobre la justicia. Debería estar haciendo su trabajo. La Procuraduría analizará la solicitud de Torres, que responsabiliza a la vicepresidenta de orquestar una estrategia para sacarla de las elecciones el próximo año. Haremos lo que corresponde, el procedimiento para la solicitud de medidas cautelares y le notificaremos una vez que hayamos enviado la solicitud de las medidas. Por una Guatemala en paz, Ben Keichin y Noé Medina. Ahora sobre este tema conozcamos la opinión de los usuarios de la web. Buenas noches, preguntamos a nuestros seguidores en las redes sociales qué opinión les merece el que Sandra Torres haya solicitado medidas cautelares a la Procuraduría de los Derechos Humanos al temer persecución política por parte de la vicepresidenta Valdetti. Estas han sido algunas de las respuestas. María Álvarez escribió: mejor preocúpense por el pueblo, estamos sufriendo con tanta inseguridad, apliquen la pena de muerte porque ya nadie respeta a nadie en Guatemala. Agregó: queremos leyes que se cumplan porque el pueblo es más importante que los políticos. Eleaz Artello opinó: yo creo que son socias y solo hacen show para engañar al pueblo y enriquecer sus bolsillos. Por otra parte, Daniel Herrera dijo: ¿estos son los que nos quieren gobernar? Una falta de inmadurez total. Para nosotros es muy importante conocer su opinión. Por ello, no olvides seguirnos en Facebook, donde nos encuentra como Guatevisión, y en Twitter como @Guatevisión_TV. Soy Silvia María Corzo, nos vemos mañana. Y al ser cuestionado al respecto, el presidente de la República prefirió no opinar, pero sí recordar los motivos por los que se inició el juicio contra Sandra Torres. Aquí el caso que está cerrando un juez para nosotros en forma incorrecta es un caso por corrupción. Ese es el caso que le están cerrando a la señora Sandra Torres. Así que nosotros vamos a respetar los procesos que se tengan que hacer. A mí no me parece ninguna opinión de que quiera presentarse ahora como una víctima cuando el caso es por corrupción. Es una cuestión más institucional que una cuestión personal. Que ahora lo quieran mezclar con cuestiones personales, a mí no me merece ningún comentario lo que está haciendo. INDE, Energía para Todos, presentó. Apenas estamos comenzando, hay mucha más información al regresar. Analizamos los factores que hacen de Guatemala el país
más desigual de América. Esto cuando volvamos de la publicidad. No se vayan.